el especial musical. Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo especial musical. 5 capítulos para compartir durante más de 2 horas música y a través de la música, historias, contextos, vidas, y que en ese encuentro con la música nos permita justamente profundizar qué hay más allá de la música. Esto es Huaynatambo en las ciudades del Alto y La Paz, y en Batirenda en Tarijas y Pastambo en Sucre, además todas las plataformas digitales de la Red de la Diversidad, y esto es el especial musical. Este especial musical va a ser un encuentro con un artista, compositor, músico del piano, Julio Mazziotti. Julio, que es músico, pero además hace una labor social, solidaria muy importante, va a ser quien nos va a acompañar a través de sus historias y de su música en estos 5 capítulos del especial musical. Pero para que conozcan a Julio, le voy a pedir a él, Julio, para empezar, bienvenido a la Red de la Diversidad. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, me presento entonces, soy Julio Mazziotti, pianista y compositor argentino, nacido en la ciudad de Mendoza, esta ciudad del vino y del buen sol. Y bueno, y hace mucho tiempo ya que estoy con esta historia de la música, creo que desde que nací, pero bueno, yo decía, ¿qué quieres ser cuando seas grande? A mí me gustaría ser pianista. Y bueno, entonces voy manejando, digamos, un poco este sueño de llevar mi música por muchos lugares. Y bueno, eso es lo que puedo decir de mí en este momento. Pues la gente ahora va a conocerte con mayor profundidad y conocer tu música. Si tuvieras que presentarte, Julio, a la gente de Bolivia que te está escuchando ahora a través de un tema musical, ¿cuál escogerías y por qué? Bueno, podría escoger un tema que generalmente lo sigo llevando en mi maleta musical, digamos, ¿no? Es un tema que yo compuse siendo muy, muy joven y se llama Antología de un Guerrero. Y me ha acompañado a lo largo de muchos años, está en uno de mis primeros discos. Y yo creo que es un concepto de un guerrero que lucha incansablemente por sus sueños y por las cosas buenas que puede tener la vida. Yo tengo este concepto que hay muchas cosas que no funcionan bien en este mundo. Entonces, lo peor que podemos hacer es ser pasivos ante lo malo, ante las injusticias, las desigualdades crueles, innecesarias. Entonces yo me puse un poco esta armadura encima y dije, bueno, vamos a luchar como hacen los malos, ¿no? Realmente a veces, despiadadamente, si vale la metáfora, contra las cosas malas. Y bueno, entonces le puse esa pasión, ese ímpetu que quise demostrar en una composición musical. Y hasta el día de hoy es un tema que siempre lo incluyo en mis conciertos, basado en estos conceptos, ¿no? De que no nos quedemos en forma pasiva ante las cosas malas del mundo, porque es lo peor que podemos hacer. Creo que hay que luchar y luchar vehementemente, luchar con cosas buenas. Ese sería un poco el concepto y bueno, con el cual yo me voy a presentar ante el público de Bolivia. Esto es Antología de un Guerrero, de un disco homónimo del año 2005.
Julio, nos comentabas que naces en Mendoza en 1960, entiendo. Exactamente, diciembre del 60, sí. Y dicen por ahí que en tu familia no había una tradición musical. ¿Cómo es que te metes en este mundo de la música? Bueno, yo no sé, claro, es así tal cual. En mi familia no hay ningún músico ni que lo busque con lupa. Pero es verdad, y esto sí lo debo reconocer, que en mi casa se escuchaba música. Eso sí. Y se escuchaba buena música. Tanto mi padre como mi madre tenían un buen gusto por la música. Me refiero a que escuchaban buena música clásica, buen folclore, buena música electrónica. Entonces ellos tenían una diversidad, digamos. Yo me acuerdo un disco que siempre nombro. Mi padre se compró un disco tenía mucha música de jazz y todo, pero un disco que a mí me pegó bastante fue El lado oscuro de la luna, de Pink Floyd, del año 71, si mal no recuerdo. Yo tendría 10 años en ese momento. Y me pasaba mucho tiempo escuchándolo. Y otro disco que también me marcó mucho fueron las 4 estaciones de Vivaldi. Entonces yo pongo este rango, digamos, desde Vivaldi hasta Pink Floyd, como un símbolo, ¿no? Un poco, pasando por el tango, por el jazz, por el folclore, por la música popular. Yo escuchaba bastante música porque mis padres escuchaban música. Y eso yo creo que me produjo una atracción muy de pequeño a la música. Y tal era esta atracción que yo quise estudiar música. Entonces, bueno, estudié de chico, de los 9 años, empecé a estudiar música, estudiaba guitarra, y a los 13 años empecé a estudiar piano realmente ya. Y en la Escuela Superior de Música de ahí de Mendoza, de la Universidad de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo se llamaba. Y bueno, y a partir de ahí empecé a estudiar, y hasta el momento, hasta el día de hoy, sigo con la música, y es mi gran pasión, mi gran devoción, y es lo que me ha permitido también, como decía al principio, encontrarme con un montón de cosas, encontrarme con gran parte del mundo, encontrarme conmigo mismo, y bueno, conocer un poco más de la humanidad, ¿no? Si se quiere. Hay un disco, entiendo que es el primero que sacas ya como solista, Un Nuevo Día, del año 1996. Así es. Y escogiste justamente el tema que se llama Un Nuevo Día. ¿Por qué? Día. Y bueno, también, porque Un Nuevo Día también es un poco un canto a la vida, ¿no? Un canto al agradecimiento, esta maravilla que tenemos y que es tan efímera, que es el día de hoy, ¿no? Siempre estamos tan preocupados a veces por el futuro o por las cosas que cuando yo muchas veces lo digo, a veces en los conciertos también, estos conceptos de decir cuando yo tenga tal edad, o cuando yo me reciba, o cuando yo tenga tal casa, haré tal cosa, y todo eso que es abstracto, ¿no? Porque en realidad eso ni siquiera tenemos la certeza de que va a llegar. De hecho, muchas veces no llega nunca. Entonces, yo digo, centrarnos en el día de hoy. Por supuesto, esto no significa no tener sueños, ni no tener planes para el futuro, no tiene nada que ver. Pero sí centrarse, o sea, no dejar escapar el nuevo día. Este día donde uno abre los ojos, se enfrenta a desafíos que te impone la vida, a cosas buenas y cosas malas, como tiene la vida misma. Pero es una gran oportunidad, es un nuevo día. Y esto sí que lo podemos manejar mucho más fácil o con más realidad, digamos, que lo del pasado, que ya pasó y ya no podemos hacer nada, y lo del futuro, que es, como te decía recién, es incierto, ¿no? Entonces, bueno, yo también, pensando en estas cosas, hice esta especie de canto a la vida, canto sobre todo al día de hoy, al presente, y le puse un nuevo día. Y es uno de las primeras composiciones también que hice, y bueno, que es la que vamos a compartir ahora.
Nos contabas que esta tu afición por la música, si bien se escuchaba en tu casa, ya la decisión de tocar música, de hacer música, es tuya, y que empiezas a estudiar alrededor de los 9 años y como a los 13 entras al piano. Sí. De ahí hiciste un recorrido, porque de ahí a cuando empiezan tus discos ya de tu proyecto propio musical, pasa más de 3 décadas, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cuál es tu recorrido musical inicial? ¿Por dónde te mueves, Julio? Y he hecho un gran paseo por la música. Y digo un gran paseo porque, bueno, cuando yo empiezo a estudiar música clásica. Y me fascinaba la música clásica, me fascinaba escuchar conciertos de piano, de música barroca, de música clásica, de música moderna. Y una gran atracción por el piano. También me gustaba escuchar todo lo que fuera las sonatas para piano, o bueno, cualquier obra para piano, para música de cámara. Entonces incursioné mientras estudiaba en ese rubro. Daba conciertos que no eran profesionales tampoco, porque eran conciertos generalmente asociados, relacionados con la facultad, con la universidad. En un momento también iba a competir ya para tocar con la orquesta sinfónica, y me causaba mucho estrés. Y en ese momento yo me daba cuenta que todo lo que fuera algo de competición o competir con algo o con alguien no me hacía feliz para nada. Entonces empecé a elucubrar más el tema de la creación musical. Porque la creación musical para mí era como un salto a la libertad, es decir, aquí voy a hacer lo que realmente me salga, lo que realmente quiera hacer. Ahí es cuando empecé a incursionar un poquito en el jazz, con amigos del barrio, con amigos que también, o compañeros de la escuela de música, y empezamos a incursionar un poco sobre el jazz. Esto fue muy divertido, pero duró poco, no duró mucho. Pues achiqué esa banda. Yo tenía una banda, un quinteto que tenía batería, bajo, guitarra, saxo y piano. Y achiqué esta banda solamente a un dúo. Me encontré con un gran músico también, y que después hicimos una enorme amistad también, que hasta hoy la practicamos, que es Javier Cassetti, que él toca todo lo que son instrumentos aerófonos y saxo. Entonces hicimos algo que denominamos 2 de la medianoche, y grabamos un disco también. Y el año 92. Año 92, exactamente. Hicimos una cantidad enorme de shows, y con una propuesta también era muy divertida para nosotros, porque eran temas míos y los arreglos de Javier, que él metía toda esa parafernalia de instrumentos musicales, sobre todo andinos, música que él mismo fabricaba. Bueno, y nos divertimos mucho, viajamos mucho también. Y después, bueno, ya cuando cada uno de nosotros empieza a tener su proyecto solista, y yo también ahí me dediqué un poco a acompañar cantantes populares, hacer arreglos, era el director musical de un músico muy famoso de Mendoza que se llama Pocho Sosa. Y después, bueno, yo también en mis conciertos incorporaba algunos tangos, pero siempre con arreglos míos, tangos sobre todo de lo que era Piazzolla, Carlos Gardel. Así que he hecho un gran paseo musical, pero realmente ya desde hace, yo diría, más de una década, que estoy haciendo estoy viviendo una gran aventura, que es hacer solamente mi propia música. Y en esto, bueno, no me arrepiento, porque realmente es una experiencia maravillosa que voy teniendo, y una especie de, sin darme cuenta, voy dejando armada, digamos, como una obra ya un poquito más grande, porque ya son 10 discos de composiciones propias, estamos hablando de más de 100 composiciones. Entonces esto me gusta verlo, me da satisfacción, porque es como un sueño logrado, un sueño cumplido, ¿no? Pues de ese trabajo más propio vamos a seguir profundizando. Mientras, te propongo que nos comentes por qué en este primer capítulo, para comprender tu trabajo, escogiste el Vals de los Sueños Puros. Uh-huh. Este tema tiene que ver con la danza, es el Vals de los Sueños Puros.
que lo compuse en plena pandemia 2020. Fue el que le dio forma, digamos, una de las composiciones, al disco El desvelo de los ilustrados, que es mi penúltimo disco del año 2020. Es un disco pandemia, como yo le llamo. Y el Vals de los Sueños Puros está basado básicamente en eso, es la ensoñación que tenemos cuando hemos perdido algo, cuando soñamos con algo puro, algo que tiene que ver con el amor, con la vida, con la esperanza, y que era todo lo contrario de lo que nos presentaba la pandemia esta tan tremenda del COVID-19 en el año 2020. Y lo hice este disco estando prácticamente aislado socialmente, en pleno aislamiento social. Me encerré prácticamente, hice 14 composiciones y salió este disco este mismo año 2020 grabado en un teatro de Mendoza, Argentina, en el teatro más grande que hay ahí, que es el Teatro Independencia. Y bueno, salió esto, y el Vals de los Sueños Puros es esta parte, digamos, que añoramos y que deseamos que nunca se termine, ¿no? Que nunca perdamos esta capacidad de soñar con un Vals de los Sueños Puros. tuvieras que definir tu música, explicarla un poco, ¿qué dirías? ¿Qué es lo que haces en tu música? Bueno, mi música yo creo que la relaciono mucho con la poesía, ¿no? O con los poetas. ¿Qué sería? Siempre me hago esta pregunta, ¿qué sería del mundo sin los poetas, ¿no? Sin la poesía o sin los poemas? Y esto, aunque parezca a muchas personas les parezca a lo mejor algo irrelevante o innecesario, si nos ponemos a pensar, creo en ello, es algo que es fundamental para el ser humano. El arte en general, la poesía, la música,
la pintura, bueno, todo lo que sea, lo que tenga que ver con el arte, nos permite de alguna manera contactarnos con contactarnos con algo superior, digamos, ¿no? Con algo que nos puede liberar. Lo asocio mucho con la libertad, por eso hablo mucho de la libertad en mi obra y en las entrevistas también, porque la libertad es un bien sumamente precioso y a veces creo que está amenazado de alguna manera, ¿no? Tanto sea por los medios de comunicación, por los medios o por cosas que nos quieren imponer de alguna manera. Y creo que mientras más contacto con el arte tengamos, vamos a tener más contacto con nuestro interior, con nuestras propias ideas. Entonces, bueno, yo me parece que me gustaría compartir este tema que se llama De Poetas y Luna Llena, y que tiene un poco ese concepto, ¿no? El de la libertad y el del arte en general, y lo importante que es para todos los seres humanos.
Pausa en el especial musical de la Red de la Diversidad junto con el músico y compositor argentino Julio Mazziotti. Todavía tenemos 4 capítulos, así que esperen para seguir disfrutando de música y de historias. El especial musical